ella me dijo que ella me aseguraba que ella estaba firme, o sea, tenía convicción que sí había pasado eso, que sí le había visto José Smith al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces yo le cité también el Éxodo 33:20, donde dice que dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Pero mi hermana dice que no, que ella retiene, y bueno. Y entonces, La enseñanza de la falsa enseñanza, no la falsa doctrina. Bendito Dios. lamentablemente, toda persona que está siguiendo, porque es que, mire, hay personas que le dicen a usted, no, mi hermano, no hablemos de ninguna religión, por favor. Hablemos en la iglesia de la palabra de Dios. No mencione ninguna religión, no le tire a nadie, no le lance a nadie, déjeselo todo a Dios. Amén. O sea, eso ya están entrando en una postura semi-ecuménica. Bendito eres Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Les he hablado como ejemplo de los apóstoles Jacobo y Juan. Les he hablado de cómo Jacobo, el apóstol Jacobo, de quien hemos leído aquí en Marcos 1:19 en adelante, Dios. les he dicho, amén, de cómo él fue asesinado por ser fiel al Señor. Amén. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Amén. ¿Por qué le cortaron a Juan el Bautista la cabeza? Por ser siervo de Dios, y como siervo de Dios proclamar la verdad de Dios. Bendito sea Bendito Jehová. eres Dios, te adoramos, Dios. Okay. ¿A dónde voy con esto? Bendito sea el Señor. Al compromiso. Al compromiso. Por donde quiera que miremos, si usted va a llegar al cielo, usted va a necesitar tener un compromiso. Un compromiso de usted aprender la palabra del Señor en su casa y de usted ser fiel a Dios, ser fiel al pastor, ser fiel a la iglesia. Porque si usted desvincula, amén, la casa de Dios, desvincula el ministro que Dios ha puesto para guiarle y los hermanos que están invocando al Señor, el nombre del Señor con limpio corazón, si usted desvincula eso de su vida, usted no va a andar en la verdad. Bendito sea Jehová, porque el diseño que Dios ha puesto para su pueblo que le sirve, amén, en la iglesia de Cristo, es ese, amén. Pastor, hermanos, bendito sea el Señor, amén, siendo todos, amén, guiados y sustentados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son modelos, es como modelos divinos, es como el modelo, amén, de la familia, padre, madre e hijos. Amén. Si lo quieren cambiar ahora a dos padres, o a dos madres, o a solamente hijos sin padres, amén, funcionará. Amén. Bendito sea el Señor, o con todas las cantidades de padres que quieran, o todas las cantidades de madres que quieran. No, amén. Sale fuera del sistema, el modelo, el diseño, como usted le quiera llamar, establecido por Dios. Luego, amén, para uno llegar al cielo, Dios exige ese compromiso con el Señor de parte nuestra. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Hablaba hace poco de que cuando usted tiene el privilegio de predicar en un culto, aunque sea instantes antes de que usted predique, se le dice que usted va a predicar. Pero estaba hablando, por ejemplo, de cuando aparece un falso maestro. Allí nadie le va a decir, amén, antes de que aparezca el falso maestro, a menos que usted ya no lo conozca, amén, que usted va a tener que hablar, oiga bien, muchas veces de un tema que usted ni lo ha escogido, sino de un tema que se presentó allí. Amén. Bendito sea Jehová. ¿Y qué va a hacer usted ahí? Bendito. Y a veces la persona cristiana no quiere hablar. Y a veces le dice, hey, pero ¿qué dice usted? Usted no es evangélico. Usted no es cristiana. ¿Y qué va a decir usted? Ah, no, me lo tenían que haber dicho con antelación para yo prepararme. ¿Qué piensan unos inconversos que están oyendo a alguien decir que el infierno no existe
Y ellos se dan cuenta que usted es evangélico, evangélica, cristiano, cristiana, como le llamen, o ya le conocen, y saben que usted es cristiano, cristiano. Y que entonces usted no hable nada. Y los falsos maestros ahí enseñando torcidamente versos bíblicos. Bendito Dios. Y usted calladito. Y en algunas veces solamente mueve la cabeza así, asintiendo. ¿Qué le va a decir a esa persona? Muchas veces sí. O sea, en muchos casos, ¿qué va a decir la persona que se da cuenta que usted también estudia la Biblia? ¿Qué va a decir? No va a esperar de usted una respuesta, una aportación. Claro que sí. Si se dan cuenta que usted va a la iglesia, de una vez le van a decir, ay, pero usted no es evangélico también. También, porque ellos todo lo mezclan. Para ellos todo lo mismo. Nosotros como cristianos sabemos que no todo es lo mismo. Pero los que no sirven a Dios, amén, mezclan todo. No, pero ustedes no son evangélicos los dos. Dile tu opinión, dile. Bendito sea el Señor. Entonces, amén, usted tiene que saber lo que va a hablar. Gloria a su nombre, aleluya. Amén, tiene que saber lo que va a hablar. Claro, quizás hay momentos donde usted puede llamar al pastor, quizás hay momentos donde usted puede hablar con algún hermano que anda bien con Dios y esa persona le puede ayudar a usted, sea, amén, a través de cualquier medio de comunicación o trasladarse dicha persona allí, amén, en vivo, en persona, pero no siempre va a ser eso, es el caso. Alabado Dios. Y déjeme decirle que a veces usted pone su confianza en algún hermano o en alguna hermana. Ah, no, espérese, ustedes son 3 y yo nada más soy uno. Déjeme llamar a mi hermanito. Santo Dios. Espérese. 15 minutos él viene, si yo lo llamo. Hermanito, mira, que aquí, ven para acá. Allá llega el hermano. Pero a veces cuando llega, el mismo hermano comienza a hablar cosas fuera de orden. Amén. Que denotan la confusión que tiene ese hermano. Así es, bendito Dios. Amén. ¿Y qué hace usted en ese caso? Porque a veces usted está hablando con un falso maestro o con una falsa maestra y hay un hermano ahí con usted, un hermano de la congregación, que a veces está en el mismo error que los falsos maestros. Santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Con los que usted está hablando. Gloria al nombre de O Jesús. que el falso maestro con quien usted está hablando. Santo. ¿Y qué hace usted en ese caso? Bendito eres Dios. Amén. Entonces, Llama al pastor. bendito sea el Señor. Claro, si se puede llamar al pastor, amén. Pero entonces ya el pastor, amén, tiene que enseñarle a los falsos maestros y a la ovejita que supuestamente estaba ya preparada o debía de estar preparada para hablar conforme a la verdad de Dios y no según torceduras. Amén. Gloria a Jesús. No habla, pienso yo, por no entrar en contienda, en pleito, porque a veces la persona que está en error se enoja. Pero ahí viene el tema. Grita y comienza a quedar muy Ahí viene el tema. Bendito Dios. Ahí viene el tema, que nosotros como cristianos tenemos un compromiso con Dios y tenemos que definirnos. Aleluya. Como se dice popularmente, hay que mojarse, hay que definirse, Gloria, aleluya. hay que definirse. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿por qué? Porque él estaba definido en dar la palabra de Dios como es. Amén. A Jacobo, hermano de Juan, al apóstol Jacobo, ¿por qué lo pasaron a espada? A Esteban, ¿por qué lo apedrearon? Aleluya. Amén. Santo. Porque, bendito sea el Señor, muchos hermanos, amén, padecieron un sinnúmero de sufrimientos por honrar a Dios. Y cuando hablo de hermanos, amén, no me limito solamente a la época de la iglesia, sino que, amén, me remonto, amén, a los orígenes, bendito sea el Señor, amén, después de la caída del ser humano, cuando comenzaron a servir a Dios los seres humanos, amén, tras la caída del ser humano en pecado, bendito sea el Señor. Porque gracias a Dios, amén, han habido en todas las épocas personas que han servido a Dios, que se han comprometido con Dios y que han pagado un precio por ese compromiso de ser fiel a Dios. Pero Dios les ha ayudado. Amén. Y ellos son un testimonio para nosotros de que si nosotros queremos agradar a Dios, Dios nos ayuda a agradarle. En otras palabras, lo que dice el Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Para qué se acerca Dios a nosotros?
para ayudarnos. Amén. ¿Ayudarnos a qué? Señor. Amén. Por ejemplo, sigue diciendo la Biblia, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bendito sea Jehová, aleluya, amén. Entonces, la persona cristiana tiene que estar definida. No somos contenciosos. Pero cuando llega un falso maestro a un lugar donde estamos nosotros, amén, lo mínimo que podemos hacer es manifestar que nosotros no estamos apoyando ninguna de las mentiras que está diciendo esa persona. Amén. Eso es como mínimo, el mínimo de lo mínimo. Que al menos las personas vean que usted no está de acuerdo con lo que dice esa persona. Eso es el mínimo de lo mínimo que Dios espera de usted. Si usted está en un lugar donde se está, amén, presentando uno o varios falsos maestros, usted tiene que desligarse rápidamente de lo que ellos están diciendo. No, que ustedes son todos evangélicos. Espérate, no somos todos evangélicos. Yo soy cristiano evangélico, él no, ella no. Usted tiene que identificarse. Porque si no, entonces ya usted se está convirtiendo en semi-ecuménico. Amén. Bendito sea el Señor. Y en muchos casos no bastará con solamente usted decir que usted no está andando como anda esa persona que anda torcidamente, o esas personas que andan desviadamente, hablando de Dios pero desviados de Dios, desviados del camino del Señor. Van a haber muchas ocasiones donde no bastará con solamente usted desligarse de cualquier asociación que quieran hacer entre usted y esa persona hablando espiritualmente, sino que usted va a tener que exponer la verdad. Exponer la verdad. Bendito sea Jehová, aleluya. Y déjeme decirle que eso, aunque sea en invierno, puede dar mucho calor. Bendito sea Jehová, aleluya. Amén. Pero el cristiano tiene que estar definido. El cristiano no puede apoyar a toda persona que supuestamente hable de Dios. No puede apoyar a toda iglesia que supuestamente hable de Dios. Bendito sea Jehová, aleluya. Amén. No puede. Hermano José levantó la mano hace un momento. Espero que no se haya olvidado. Ecuménico. Bueno, eso le puede explicar cualquier siervo de Dios aquí. ¿Qué es el ecumenismo? Levanten la mano los que son aquí ecuménicos o aspirantes a ecuménicos. No son ecuménicos. Levanten la mano los que no son ecuménicos. Amén. Yo no soy ecuménico, bendito sea Jehová. Amén. El ecumenismo simplemente es, diciéndolo mis propias palabras, ¿ok? El ecumenismo simplemente es la unificación de todas las religiones. Que todas las religiones son hermanas, supuestamente. Ya está. Que inclusive en esta ciudad, hace tiempo, amén, estuvimos buscando alquilar un local y en ese local una de las condiciones que nos estábamos poniendo para alquilarnos era que no podíamos hablar mal de los católicos. Amén. Entonces, obviamente nosotros no nos congregamos para hablar, amén, mal, amén, de nadie. O sea, nuestro motivo por el cual nos congregamos no es para hablar mal de ningún tipo de entidad o de ningún tipo de persona. Pero al hablar la verdad, vamos a tener en ciertas oportunidades que decir y desenmascarar la mentira. O sea, no decir mentira, sino decir lo que es mentira. Decir lo que otros están enseñando que es mentira. Por ejemplo, ¿cuándo fue? Hace unos días, no hace ni una semana, creo que mañana va a ser una semana, si no me equivoco, que había un festivo aquí en Francia, supuestamente que estaban conmemorando la ascensión de María al cielo. Entonces, dígame usted, un cristiano se puede quedar callado si alguien viene y le dice buena ascensión de María, por ejemplo. ¿Se puede quedar callado en un caso así?
María, con todo el respeto que merece la sierva de Dios, quien fue María, amén, de quien nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, con todo el respeto a la memoria de ella, María no ascendió al cielo. Señor, aleluya, vive Cristo. Santo Dios, aleluya. Los musulmanes dicen que Jerusalén es una ciudad santa para ellos. ¿Y por qué? Porque según ellos, de ahí, y yo no sé cuáles otros motivos equivocados tendrán, pero según ellos, de ahí de Jerusalén ascendió también don Mahoma al cielo. Si Mahoma ascendió al cielo, hermano, hasta el diablo puede ascender. El Señor lo reprende. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Entonces, bendito sea el Señor, aleluya, amén. Nosotros todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con dirección del Señor. Amén, Gloria a Dios. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre el evangelizar, bendito sea Jehová, amén. Les estuve, amén, hablando del enfoque principal, amén, que uno tiene que tener cuando está evangelizando, bendito sea Jehová, amén. Hablarle a las personas de la necesidad que tienen, personas inconversas, amén, de la necesidad que tienen de arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón de Dios, que Dios da solamente a través de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Pero obviamente, bendito sea el Señor, pueden haber casos donde el Señor guía a uno, amén, a hablar de ciertos temas. Bendito sea Jehová, aleluya. Pueden haber casos, amén. Lo que nunca podemos salir a evangelizar sin el enfoque principal por el cual estamos saliendo. Bendito sea Jehová, amén. ¿Por qué? Porque como hablábamos, amén, hay temas que usted no se lo va a poder explicar a la persona en media hora, en 15 minutos. Y si usted sale a evangelizar, por ejemplo, el recorrido que solemos hacer nosotros, aquí, bendito sea el Señor, si usted va a durar media hora hablando con cada persona que usted se encuentre, ¿cuánto acabaría el evangelismo? Bendito sea Jehová. Amén. Otra cosa, bendito sea el Señor. Amén. Hay temas que a una persona inconversa le va a ser muy difícil entenderlos, porque no tienen el entendimiento, amén, iluminado, esclarecido, amén, por el Señor Espíritu Santo, bendito sea Jehová, amén. Entonces, amén, por eso, amén, hemos hablado, amén, del enfoque que tiene que tener uno, bendito sea el Señor, el enfoque principal, amén, que uno debe tener cuando sale a evangelizar. Pero por ejemplo, puede darse el caso que usted va a evangelizar a alguien y esa persona es un falso maestro o una falsa maestra, y esa persona quizás anda con varias personas, bendito sea el Señor, amén, que no saben con quién están andando espiritualmente hablando, no saben que andan, amén, con un lobo rapaz espiritualmente. ¿Y qué es más? Que esa persona puede ser que esa persona que es falsa maestra, oiga bien esto, puede ser que esté sinceramente equivocada. Saulo de Tarso era un hombre que quería honrar a Dios, hasta donde él entendía que tenía que honrar a Dios. Saulo de Tarso andaba sinceramente equivocado y en ese estado perseguía a la iglesia de Cristo. Amén. Y no solo de boca, porque usted conoce la escritura. Amén. Usted sabe que Saulo de Tarso, amén, ejecutó muchas malas acciones contra cristianos. Amén. Entonces Saulo de Tarso estaba en el error. Amén. Saulo de Tarso andaba sinceramente equivocado. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, amén, hay casos, obviamente, donde usted sale a evangelizar y usted sale para hablar del amor de Dios, pero se le apareció un lobo, se le apareció un falso maestro, que ese falso maestro, si usted no aclara que lo que esa persona está enseñando es mentira, ese falso maestro puede ser que arrastre a las personas que andan con él. Poderoso Dios. Amén. Entonces usted tiene un compromiso ahí, Amén. ante el Señor. Aleluya. Si no tiene todo el tiempo, amén, para poder entrar, amén, en un análisis, amén, ¿verdad? Concienzudo, amén, a profundidad bíblica. Pero al menos usted tiene que dejar en claro que lo que esa persona falsa maestra está diciendo no es así. Amén, vive Dios. Y bueno, inclusive a los que están allí, que, amén, están en dudas, usted le puede decir, mira, yo te invito a la iglesia, ven, visítanos. Y allí se te seguirá explicando este tema. Bendito sea Jehová. Amén. Porque claro, lo que no podemos llegar es a una agresividad o violencia física, porque el Señor no nos ha llamado a eso. Amén. Pero el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y quiénes son los que arrebatan el reino de los cielos? Los violentos. Bendito sea el Señor. Amén. No es una violencia de agresividad física, sino que es una violencia contra toda
malicia del enemigo. Amén. Y una falsa doctrina es una malicia del enemigo. Alabado. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y nosotros no podemos ser pacíficos en lo que respecta a las malicias que el diablo utiliza como falsas doctrinas Bendito para Dios. arrastrar a las Aleluya. personas a una vida sin Dios. Santo es Entonces el cristiano tiene que estar comprometido con Dios, la cristiana debe de estar comprometida con Dios, y eso implica que uno va a tener que renunciar a muchas cosas, a muchas cosas. Santo Bendito vive eres Dios. Dios. Renunciar a lo que a uno no le gusta, Mi alma ¿será tan difícil? no. Por ejemplo, a una persona que no le gusta vivir en este país y le toca mudarse de este país al país donde esa persona ha querido vivir, vamos, desde toda su vida. ¿Le será difícil a esa persona dar ese paso? No. Va contento. Pero si es a la inversa, Ahí sí. la persona está en el país, vamos, de donde nunca piensa salir, y que no es este, y el único país donde esa persona nunca quería llegar a vivir era este, pero le toca salir de allá, del país de sus sueños, a venir aquí, a donde esa persona nunca quería vivir. Ahí, ¿será fácil para esa persona? No. Amén. Santo. Toda persona que pretende servir a Dios guiada por sus sentimientos y sus emociones humanas, ¿qué pasará? ¿Llegará al cielo? No. ¿Usted cree que Jacobo y Juan, si se ponían a pensar en su padre, en el amor que ellos le tenían a su padre, ¿usted cree que lo iban a dejar? No. ¿Usted se imagina la cara de Zebedeo cuando se enteró que se iban sus hijos? Y los dos. ¿Eh? ¿Usted puede visualizar en su mente la cara de Zebedeo? Santo el Señor. Van, los dos. Van. Porque ellos tenían sentimientos. Aleluya. Amén. Bendito. Bendito sea Jehová. Gloria a Cristo. Aleluya. Imagínense, mi hermano y mi hermana. Bendito sea el Gloria Señor. sea el Señor. Bendito nuestro Tu compromiso con Dios, mi compromiso con Dios Gloria al Señor. es fuerte, es débil, es mucho, es poco. ¿Cómo lo define usted? Alabado sea el Y Señor. la mejor respuesta no es la que usted pueda pronunciar en este momento por sus labios, sino Bendito Dios. la manera en que usted está siendo cristiano, la manera en que usted ha estado sirviendo a Dios hasta aquí. Eso es lo que habla de su compromiso. Aleluya. Eso es lo que dice el compromiso que usted tiene con el Señor. Santo Dios de gloria. Amén. Viene a la iglesia cuando puede. Tiene un gran compromiso esa persona. Santo, aleluya. Pastor, yo voy a la iglesia, pastor. Mire, desde que yo pueda, pastor. Olvídese. Tan pronto como yo pueda, pastor, mire, estoy ahí. Desde que yo pueda. Pasa un mes, pasan 2 meses. Oh, pastor, acuérdese de lo que yo le dije. Desde que yo pueda, en primer lugar, estoy ahí. 1 año. Bueno, pastor, eso sigue en pie. Desde que yo pueda, pastor, ahí voy a estar. Santo Dios de gloria. Es más, pastor, usted no ha visto mi corazón que está allá. Pues yo estoy con ustedes todo el tiempo. Usted no lo sabe, pastor, eso. Gloria a Pobre Dios. Jesús, está jugando. ¿Eh? Santo, Bendito sea santo, Jehová. aleluya. Bendito Dios. Santo. ¿Qué usted quiere que le diga? Amén. Dios sabe más que nosotros. Te adoramos, Dios. Aleluya. ¿Por qué Dios nos ha dejado la Biblia escrita? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasaría Santo. si para uno leer la Biblia, amén, fuera algo así como que simplemente usted cierra los ojos y ahí aparece un libro X y ya está? Y usted lee ahí. Yo cierro los ojos y ahí me aparece un libro X y leo ahí. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dejado la Biblia y la Biblia nosotros para leerla la hubiésemos tenido que leer en una forma como la que he dicho? Bendito ¿Qué hubiera pasado? Dios. Gloria a Dios. ¿Eh? ¿Usted cree que todos leerían la misma cosa? No. ¿Eh? Un caos. Hermana Giovanna Moscoso, Es que hace mucho
hacía así, como usted dice. Abría la Biblia, ponía mi dedo y de ahí decía, pues me toca leer esto. Ok, amén. Pero yo estoy diciendo que no hubiera Biblia, sino que cada persona que se convierte simplemente cierra sus ojos y ahí supuestamente lee la palabra de Dios. Bendito Dios, aleluya. ¿Cómo fuera el evangelio? Es un caso así. Ni hubiera evangelio, ni hubiera compromiso. Nada. ¿Eh? Uno diría una cosa, el otro otra, el otro todo eso. ¿Usted cree que todo el mundo diría que Juan 1:1 dice la misma cosa? No. Desorden. No, espérate, pues yo no sé cuál Biblia fue que tuviste, porque cuando yo vi Juan 1:1 no decía eso. Yo sé lo que estoy leyendo, así que revísate tú. Y el otro, cállese ustedes, que ninguno de ustedes sabe lo que leyeron, porque la mía dice así en Juan 1:1. No dice ni lo que tú dices, ni lo que dice él o ella. Bendito. Si estando la Biblia escrita, si estando la Biblia escrita, muchos con la misma Biblia quieren arrastrar a otros a la condenación eterna. Bendito Dios, aleluya. Entonces, ¿por qué está usted aquí en este día? ¿Por qué está usted sintonizando esta transmisión? Bueno, porque usted quiere que ser instruido en la palabra del Señor. Eso habla de qué? De un compromiso. Un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque usted quiere aprender, no para contender, no para usted, ¿verdad? Volverse orgulloso con lo que usted sabe, sino para usted honrar y glorificar a Dios con una vida agradable ante los ojos de Dios. Amén. Por eso está usted aquí, ¿o me equivoco? Amén. Usted está aquí por eso. Dios, amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Pero ¿por qué podemos estar aquí para escudriñar la palabra del Señor? Porque la tenemos ¿cómo? En espíritu. No. En espíritu. Escrita. Escrita. Literalmente, escrita, palpable. La tenemos escrita. Amén. En una forma tangible, palpable, visible. Amén. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Jehová, aleluya. El teléfono se alegró de lo que dije. Gloria a Dios. Santo, Alabado poderoso sea Dios, vive Jesús. Gracias, Señor. Entonces, aleluya. Vive Jehová, aleluya. Hay gente que le dicen a usted, mire hermano, la única casa de Dios era el templo de Jerusalén, hermano. Después no hay más casa de Dios. Bendito eres, Señor. Y yo le estoy hablando de gente que supuestamente saben la Biblia como nadie. Bendito sea el Señor. A mí no me hable de la casa de Dios, que eso nada más era el templo de Jerusalén. Bendito sea Jehová. ¿Qué diría usted a eso? Alabado Jesús, aleluya. Manuel, ¿me levantó la mano? Gloria a Dios. Amén. No. ¿La va a levantar? La levantó anteriormente. Amén. Gloria Oiga. al Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Jehová, aleluya. Hermano y hermana, donde nos congregamos en el orden de Dios. Amén. Bendito Bajo la Dios, guía espiritual de un aleluya. pastor. Ese lugar, amén, se constituye en templo de Dios. Amén. En casa de Dios. Amén. Porque ahí está el Señor. ¿Para qué? Gloria a Dios. Para recibir culto Amén. a Él. Amén. Y por ese hecho, ese lugar se constituye en un templo. Amén. No es por la ubicación geográfica donde esté, ni por la arquitectura del lugar, ni por el lujo que pueda haber, Amén. ni Amén. por el tamaño físico que pueda haber, ni por las cantidades de personas que puedan haber. Santo, amén, aleluya. Porque hay personas, amén, que si están en un lugar, amén, donde hay muchas personas, ahí sienten ellos que están en la casa de Dios. Bendito Dios del cielo, aleluya. Aleluya. Amén. Ahí sienten fuego. Amén. Alabado sea el Señor. Pero si están, amén, en un lugar donde, por ejemplo, se está iniciando una nueva iglesia y hay pocos hermanos, Gloria ahí a no Dios. sienten ellos el fuego. Amén. Bendito sea Dios. Si van a predicar en una cárcel, ahí no sienten ellos el fuego. Bendito sea Jehová. Amén. Entonces, con toda propiedad bíblica podemos nosotros decir, amén, que el lugar de cultos donde se reúne una iglesia que está andando en el orden de Dios, amén, es casa del Señor en ese momento donde se está dando ese culto. Bendito sea Jehová. Y si ese lugar está separado, consagrado única y exclusivamente para el culto a Dios, Gloria al Señor. por eso en el templo no se come,
Por eso en el templo no se cuentan chistes, no se come chicle. Alabado Porque es que el templo está consagrado única y exclusivamente Aleluya. para el culto a Dios. Gloria a Santo, Dios. vive Cristo. Y cuando aún estamos dando culto en otro lugar, amén, ese momento de culto, amén, estoy hablando culto en el orden de Dios, amén, ese culto, ese momento de culto que se está dando allí, convierte ese lugar en casa de Dios. Y tenemos que estar, obviamente, con el mismo respeto, reverencia a Dios, que el que tenemos que estar en el templo que está 100% dedicado al culto de Dios. Hermanos y hermanas, a veces dan culto en calles y los hermanos en medio del culto, hermanos, están comiendo arepa, están comiendo chips, patata frita, Bendito en eres, medio del culto, Dios. hermano. Alabado ¿Eh? Dios. Y a veces, hermano, ni un aleluya pueden dar, hermano, porque están con la boca llena. Bendito Jesús. Amén. Santo. Te adoramos, Dios. Las cosas de Dios son serias. Amén. Señor, aleluya. Las cosas de Dios son serias. Gracias, Señor. Mucha gente no quiere la seriedad de Dios, pero no van a llegar al cielo. Santo. Gloria a Cristo. Porque en el cielo, imagínense, si aquí Dios exige de nosotros seriedad, ¿por qué lo exige Dios? Porque Dios es serio. Y en el cielo, imagínense, bendito sea el Señor, aleluya. Santo Bien. Dios. En el cielo es perfección absoluta. Todo se hace perfectamente como Dios lo exige, como Vive Dios lo Jesús. merece. Santo. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Grande eres, Jehová. Entonces, alabado sea el Señor, mi hermano y mi hermana. Gracias, Señor. El compromiso con Dios se nota en la manera en que vivimos. Amén. Gloria a Amén. Dios. Si usted le pasa una semana y no ora, ¿qué compromiso tiene usted con Dios? Santo Dios de gloria. Amén. Y vamos al famoso tema. Bendito Jesús. Si usted se congrega cuando usted puede solamente, no se quiera esforzar para ello. Porque imagínense, si Jacobo y Juan no se hubieran querido esforzar, ¿qué le hubieran dicho al Señor cuando el Señor los llamó? Para que ellos siguieran al Señor. Después, vamos. ¿Qué le hubieran dicho Jacobo y Juan al Señor? Tenemos la fe. Estaba ocupado, no podía. Trabajaba. ¿Mm? Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Nos llamará el Señor a congregarnos en su casa? Amén. Y Amén. la pregunta es, ¿nos llamará el Señor a congregarnos únicamente si nos sobra tiempo? Santo. No dejarnos de congregar. ¿O nos llama el Señor o nos exige el Señor congregarnos haciendo un esfuerzo? Amén. Así como Jacobo y Juan siguieron al Señor haciendo un esfuerzo. Y yo estoy seguro que les costó mucho sentimentalmente a ellos. En un sentido. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Grande eres, Señor. Y usted me podrá decir, pastor, pero eso fue el Señor que los llamó a ellos directamente. Bendito eres Dios. Y yo pregunto, ¿y a usted quién le ha llamado a ser cristiano? Santo Dios. ¿Quién le ha llamado? Dios. ¿Quién ha constituido la casa de Dios para que usted pueda venir a alabar a Dios, glorificar a Dios, para que Dios le limpie a usted en medio del culto? Amén. Por su Santo Espíritu, por el poder de su palabra. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. ¿Quién ha constituido la casa de Dios? Oiga esto. Porque Maravilloso el ¿cómo Señor. hubiera sido el evangelio si los cristianos todos se reunieran simplemente cerrando los ojos y ya se imaginaban que estaban en un culto, donde fuera? Gloria al nombre de ¿Cómo fuera el Bendito evangelio? Santo eres, Señor, aleluya. Un evangelio de ¿Usted cree que estaríamos congregados aquí en este momento nosotros? Si usted se imaginara que estaba en un culto donde usted quisiera y ya está, y nunca ha ido a ningún culto, porque todo el mundo se congregaría así. Santo. Gloria a Jesús. Todo el mundo se congregaría dentro de sí mismo. Culto de muerte. Usted sabe que hay gente que le dicen a usted, ¡ey! Habla claro. La iglesia somos nosotros. No digas que vas para la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Así que hable claro, séame bíblico. Y muchas veces son gente que andan torcidos Bendito hasta más no Dios. poder. Bendito Dios, aleluya. Y ya por eso se atreven, amén, a armar una pugna. No. No me diga que usted va para la iglesia. Usted es la iglesia. Gloria a Dios. Poder en Jesús. Amén. Grande adoramos. ¿Será que estamos mal cuando decimos voy para la iglesia? No. Estamos bien. Sabemos que la iglesia no es esta estructura. Gloria a Dios.
amén, arquitectónica. Sabemos que la iglesia no son los muebles que puedan haber aquí, no es el inmueble donde nos congregamos. Santo, Amén. aleluya. En un sentido, amén. Sabemos, bendito sea el Señor, que eso no forma parte de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, Bendito alabado sea Dios, aleluya. Amén. ¿Pero qué significa eso? Significa que si yo digo voy para la iglesia, refiriéndose a este lugar, significa que ya yo estoy en pecado por eso. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No. ¿Por qué? Porque si a este lugar no le llamamos iglesia, Grande es tu nombre, aleluya. amén, ¿cómo le llamaríamos? Templo, pero también se llama templo, bendito sea el Señor. O sea que uno puede decir voy para la iglesia, uno puede decir voy para el templo, uno puede decir voy para el culto, la casa de Dios. Algunos dicen la reunión, eso yo no me lo encuentro tan correcto porque reunión puede ser de cualquier cosa. Así sea el servicio. Amén. Algunos dicen el servicio, bendito sea el Señor. Amén. Pero dicho todo eso, hay una gran realidad. Aleluya. Cuando venimos aquí a dar culto y en cualquier templo del Señor Bendito eres, a dar culto, Dios. se podrá dar el culto, oiga bien, si la iglesia no está presente. Alabado sea el Señor. Si ninguno venimos aquí, este micrófono se va a encender solo y va a comenzar a alabar a Dios. Esos parlantes se van a encender solo y van a comenzar a alabar a Dios. Las sillas se van a poner de pie, se van a arrodillar, van a levantar la mano, van a glorificar a Dios. Grande es tu nombre, ¿Va a pasar eso? aleluya. No, Ay, pastor, pero usted no tiene fe. Usted tiene fe de que eso va a pasar. alabado sea el Señor. Amén. Dios tiene el poder para hacer eso, pero Dios no actúa así porque, amén, ese no es el propósito por el cual existe la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Bendito Dios. Entonces, amén, el lugar, amén, de donde se reúne la iglesia está íntimamente vinculado a la iglesia que se reúne allí. Bendito Amén, aleluya. Dios. Jesús. Gracias, Señor. Poderoso Entonces, Dios. por esa estrecha vinculación que hay entre el templo de Dios, hablando ya en la época de la iglesia, y la iglesia del Señor que se congrega allí, Alabado sea. amén, es que nosotros tenemos todo el derecho de identificar el templo con la iglesia que hace que el templo funcione ante Dios como templo. Amén. Gloria a Jesús. Porque el templo, si la iglesia no está, amén, sigue siendo un lugar consagrado a Dios, pero hasta que la iglesia no viene a darle el culto a Dios, bendito sea Alabado Jehová, sea su amén, nombre, ese templo, aleluya. amén, no está desempeñando activamente el papel de templo, Alabado amén, Dios. que es de Gloria a Dios, amén. Cristo. O sea, imagínense usted el templo en la época de los sacerdotes, sin sacerdotes, sin nadie, amén, sin los levitas, bendito sea el Señor. Alabado Amén. Jesús. ¿Cómo iba a funcionar el templo? Amén. Entonces, obviamente, en la casa de Dios, hablando de la época de la iglesia, cuando viene la iglesia, amén, a darle culto a Dios, entonces, obviamente, ese lugar está haciendo su papel Gloria de a templo, su nombre, aleluya. de una manera activa. Y cuando hablo de la iglesia, me limito a una sola persona que venga a orar. Gloria a Amén. Jesús. O dos personas que vengan a orar en el orden de Dios. Bendito sea Jehová. el Señor. Amén. Santo, Entonces, aleluya. alabado sea el Señor. No es pecado decir voy a la iglesia. Gloria a Dios. Amén. No es pecado decir voy a la iglesia. Simplemente tenemos que entender todo en su debido contexto. En un sentido, en el sentido, amén, ¿verdad? Estricto de la palabra. Poderoso Dios. La iglesia somos nosotros los salvos. Bendito sea Jehová. Gloria a Amén. Dios. Bendito Gracias. Jesús. Pero en un término de culto, que es en el término en el que se usa la expresión voy a la iglesia, en un término de culto, bendito sea el Señor, pues claro está que se necesita para que haya culto los hermanos y el lugar donde se va a dar el culto. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Y Dios. porque se necesitan los hermanos para dar el culto, amén, pues uno puede decir voy para la iglesia, bendito sea el Señor. Santo Amén. Dios. Voy a donde están los salvos, los otros hermanos, amén, con quienes me voy a unir para dar culto
a Dios. Gracias, Amén. Señor. Si es la persona sola que va, puede decir que va a la iglesia, si va a orar. ¿Por qué? Porque esa persona es parte de la iglesia. Bendito sea el Señor. Amén. Es parte de la iglesia de Cristo. Claro, si estamos hablando de un club deportivo donde van a hablar de deporte, se podrá decir voy para la iglesia ahí. Amén. Inclusive hay templos donde los prestan para reuniones políticas, por ejemplo. Amén. Ya en ese caso no se puede decir que uno va para la iglesia porque el templo no está haciendo su papel por el cual existe, que es el dar culto a Dios allí. Bendito Dios. Amén. Para que el ser humano aprenda de Dios y para que Dios haga su trabajo en el corazón de los seres humanos. Amén. En la vida del ser humano que va allí a ese lugar. Amén. Por eso la casa de Dios no se puede prestar para reuniones políticas, reuniones deportivas. Bendito sea el Señor. Amén. La casa de Dios tiene que estar consagrada para los eventos, amén, que glorifican a Dios de acuerdo a la Biblia, debidamente entendida. Póngase de pie, por favor. Bendito sea Jehová. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Santo, aleluya. Aleluya. ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? Gracias, Señor. Obviamente, el compromiso que tenemos con Dios también se nota en las cosas que, aunque nos agraden a nosotros, si son pecados, amén, las dejamos para nosotros agradar a Dios por encima de nuestra propia voluntad. Amén. Bendito sea el Señor. Levante su mano al cielo y pídale a Dios que le dé ese compromiso con Él. Dígale: Señor, ayúdame a tener el compromiso que tú quieres que yo tenga contigo, Señor. Dios mío, líbrame de ser una persona que vive una vida en la iglesia fría, tibia, indiferente, descomprometida con usted, Señor. Dependemos de usted, Padre. Mira cada vida aquí presente. Señor amado, ayúdanos a estar, Señor amado, viviendo comprometidamente con usted, Señor de la gloria. Así tengamos que pagar un alto precio, Señor, por ese compromiso, Padre. Como vemos que pagaron hombres, Señor, como tus siervos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a pagar el precio que tengamos que pagar por ese compromiso con usted, Señor. Y a pagarlo con gozo, Señor. Porque fuera de usted, Señor de la gloria, no hay nada que valga la pena. Obedecerle a usted cuesta mucho, pero desobedecerle sale muchísimo más caro, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, mira a mis hermanos y mis hermanas. Si hubiera alguno enfermo, Padre, yo pido que usted les sane en esta hora conforme a su voluntad. Y especialmente, Dios mío, le presento la vida espiritual de cada hermano, cada hermana aquí presente, de cada vida que nos está sintonizando, Dios mío. Padre mío, aleluya, y pido fortaleza para sus hijos en este lugar y para sus hijos que nos sintonizan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, mira a nuestro hermano Ángel, Señor. Pido que usted le ayude, que usted pase su mano sanadora por su vista, Padre. En esta hora, Padre, glorifíquese, mis hermanos y mis hermanas, Señor. Alabado sea su nombre. En sus manos estamos, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, hermano Ángel. ¿Está alabando al Señor? Ah, bueno. Gloria a Dios. Para adelante con Cristo. Amén. Hermano Elmer, despídanos en oración. Amén. Antes de que el hermano pase, amén. El viernes, ¿quién tiene la bendición del culto en su hogar? Bendito sea el hermano Elmer. Bueno, alabado sea Jehová. Se lleva la de hoy y la del viernes. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gracias, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia al Señor. Primeramente vamos a agradecer por la palabra aquí predicada. Luego vamos a orar por que Dios nos lleve con bien, que vamos a salir de este lugar más nunca de su presencia. También vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén, hermanos. Amén. Amado Dios y bendito Padre Celestial, Papacito de los cielos, bendito Dios, seguimos, Señor, ante su santa y divina presencia. Bendito Dios,
reconociendo, Señor, que usted es grande, poderoso, majestuoso, maravilloso, bendito Dios. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, bendito Dios, en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, por la, bendito Padre Celestial, la predicación, Señor, la enseñanza, bendito Dios, de esta noche, Señor, bendito Dios. Gracias, Señor, bendito Padre Celestial. Siga, Señor, utilizándole, Señor, a su hijo, a su siervo, Señor, glorifíquese, Señor, en la vida del pastor, Señor, bendito Dios, únjalo, Señor, bendito Dios, aumentele la fe, Señor, visítelo, Señor, dele sueños, revelaciones, visiones, Señor, cúbrale, Señor, con la sangre preciosa de su Hijo Jesús, bendito Padre Celestial, bendiga también, Señor, a su familia, Señor, a la familia pastoral, Señor, bendito Dios, cuídelo, Señor, bendito Dios, se lo pido en el nombre de su Hijo Jesús, bendito Dios. Mira también, Señor, a cada hermana, a cada hermano, bendito Padre Celestial, los que están aquí, Señor, bendígalos, los que no han podido venir también, bendígalos, visítalos también, Señor, bendito Padre Celestial, se lo pido en el nombre poderoso de su Hijo Jesús, bendito Dios. Ahora, bendito Padre Celestial, mire, Señor, que vamos a salir de este lugar más nunca de su presencia, bendito Dios. Le pedimos, Señor, bendito Dios, que nos lleve con bien, que nos cuide, nos proteja, nos bendiga, Señor, que cuide, Señor, nuestra salida, nuestra entrada, que limpie nuestro camino, nuestra vereda, bendito Dios. Ángeles, Señor, acampen alrededor de cada uno de nosotros, Señor, bendito Dios. Llévenos con bien, Señor, bendito Dios. Líbrenos, Señor, de todo peligro, de todo mal, bendito Dios. Líbrenos, papito de los cielos, se lo pido en el nombre poderoso de su Hijo Jesús, bendito Dios. Ahora, bendito Padre.